Antes de que la persona consciente de la existencia de estos, invitamos a Pian para iniciar con su discurso. Here, here. Ok, ¿se me puede escuchar bien? Solo como prueba de audio. Fuerte y claro. Genial. Entonces, empezaré a mi primera palabra. Un momento, por favor. Empiezo en 3, 2, 1. Los crímenes de guerra son aquellos horrores que van más allá de la comprensión humana. Son aquellos que ni siquiera pueden ser concebidos dentro de lo normal, que podría ser considerado como la concepción natural de guerra, en la cual ya de por sí deshumanizas a las personas y les quitas la dignidad. Creemos que cosas como las guerras y sus crímenes no son los problemas estructurales de la sociedad, y de esto no se trata el debate. El debate y la estructuralidad de los problemas en un mundo tan horrible como el nuestro son aquellas estructuras en el mundo que permiten, se benefician y promueven este tipo de eventos, este tipo de crímenes, este tipo de deshumanización, aquel tipo de eventos que literalmente promueve la destrucción de la dignidad humana y el simple conocimiento de saber que existen tales estructuras que son capaces de promover y el simple conocimiento de saber que el mundo es un lugar que es básicamente el infierno en la tierra, que está destinado a destruirte, el saber eso como niño o como adolescente es algo tan aberrante que ningún padre, sea de clase media, alta o baja, debería siquiera considerar por un solo momento revelarle todas esas verdades supuestas a los niños y debería protegerlos solo para cuando sean capaces y maduros, que justamente es cuando su rol como padres en la crianza ha expirado, que es cuando sean mayores de edad, tengan una madurez mental suficiente como para poder ser testigos de eso. ¿Cuál es la comparativa en el debate? Y eso tiene que quedar muy claro. La comparativa no es si este hijo se va a enterar de que hay guerra. Eso es muy simétrico por la actual globalización y por el acceso a la información. Incluso cuando los padres hagan y van a hacer varias medidas, como cosas como no darle aparatos electrónicos a los hijos hasta que sean maduros para tenerlos, creemos que este tipo de cosas muy posiblemente igual son simétricas por cosas como las noticias. La comparativa es si nosotros como padres queremos criarlos como una persona consciente de las estructuras que subyacen a la sociedad. El hecho de que para una guerra, detrás de ello hay intereses macabros de cosas como empresas que financian las guerras, gobiernos que prefieren la muerte de niños en lugares externos solo para tener más cosas como acceso a recursos, como más dinero. Creemos que estas cosas y el acceso a la información consciente de esos es capaz de destruir a los humanos, pero si ya de por sí destruye a los humanos el status quo, va a destruir muchísimo más a un infante que tiene inocencia intrínseca, a un adolescente que todavía está muy disconforme, todavía no está preparado para conocer la estructuralidad del mundo. Tres puntos de argumentación. El primero, porque en principio es algo aborrecible siquiera el mero concepto de tratar de ir en contra de la inocencia, en contra de la libertad y en contra de cualquier concepto básico de desarrollo natural de lo que son los infantes. Lo primero, por cómo se gesta el concepto de infancia en nuestro mundo. Hace siglos pensábamos que los infantes eran simplemente humanos chicos. ¿Por qué? Porque los permitíamos trabajar en fábricas. Solo después, cuando hubo investigación médica, hubo investigación psicológica y hubo la investigación suficiente, descubrimos que el cerebro, la neurología y la manera de comprender el mundo para un infante era totalmente diferente a la nuestra. ¿Por qué? Lo primero, porque contaban con una inocencia intrínseca a su falta de comprensión de las cosas básicas del mundo. Cuando eres un niño, cuando estás creciendo, incluso cuando eres adolescente y crees que lo sabes todo, realmente tienes una gran falla para comprender cosas muy básicas, como por qué tus padres tienen que pagar impuestos, cosas como por qué estoy aquí, cuál es mi rol, quién soy, cuál es mi identidad. Creemos que ya de por sí los infantes tienen esta característica de que no pueden comprender al mundo en sí mismos. Y los adolescentes tienen esa característica de que literalmente recién están pasando a descubrir su identidad. El hecho de siquiera pensar en revelarles todos estos temas estructurales del mundo es algo aberrante porque vas en contra de lo que los define. Un infante y un adolescente están definidos justamente por esa inocencia y por una visión muy inocente, vale la redundancia, de lo que es el mundo. Una falta de comprensión de los problemas estructurales significa estar en concordancia con la definición estructural de lo que es ser un infante y ser un niño. ¿Por qué a los padres les importa esto? Porque a ti como padre te importa crear un niño, pero la crianza en sí misma es algo que se entiende bajo los términos de qué hago yo para cumplir con la etapa en la cual la persona a la que estoy criando es correspondiente. ¿Por qué no permitimos tomar alcohol a los niños, por más de que podríamos preparar su hígado? ¿O por qué idealmente no deberíamos permitir a los adolescentes tomar alcohol, por más de que su hígado está certeramente preparado? ¿O por qué preferimos incluso prepararlos supuestamente a los impactos psicológicos de tomar alcohol? Porque literalmente su organismo, su psicología, su mente y su esencia no está preparada para aquello. Creemos que si en ocasiones restringimos la libertad
supuesta que pueden tener algunas personas, sobre todo infantes y adolescentes, para poder acceder a este tipo de bienes, es porque dos cosas. Primero, porque ponderamos libertades. Tu libertad del conocimiento en sí mismo es absurda y no te sirve para absolutamente nada. Creemos que ningún infante o adolescente tiene una ventaja comparativa solo por saber los temas estructurales. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no te prepara para absolutamente nada. El saber que hay compañías financiando guerras no te prepara para ningún mal del mundo. Si lo que vas a hacer oposición es, oye, puedo comprender al mundo, esto se puede dar posteriormente cuando ya te has desarrollado. Y esa es la principal comparativa. Tú como padre tienes el deber intrínseco de proteger a tu hijo. El proteger no significa hacerlo un ignorante, porque como ya dije, la comparativa no es decir que no existen las guerras. La comparativa es no explicar que la razón por la cual existe el mal en el mundo es porque lo permitimos, lo financiamos y sacamos dinero de aquello. Eso es algo destructivo que no permite el desarrollo. Lo tercero es porque es más difícil ser un buen padre y ser feliz como padre cuando sabes que activamente tienes la carga moral de haber hecho esto a tus hijos. ¿Cómo se ve esto? Cuando tú le dices, oye, los problemas estructurales en la sociedad son cosas como el cambio climático. Eso no es explicarme por qué existe el cambio climático, por tanto es absurdo que la oposición piense que es lo único que van a hacer. Van a hacer cosas como decir, miran, mientras nosotros contaminamos cierta cantidad porque somos de clase media, hay empresas que contaminan el 80 o el 90% y no les importa, no van a hacer nada porque se benefician de ello. Eso es la comparativa, convencer a una persona menor e inocente de que el mundo es un infierno para ellos. Eso es intrínsecamente malo, tiene impactos malos. Antes, punto a la baja. Bajo esa premisa significa que a los niños, por ejemplo, no se les debería enseñar historia. No, a ver, escucha la comparativa y escucha el debate. Yo no he dicho que no se les debe enseñar guerra. Si hubieras escuchado el discurso, sabrías eso. Enseñar historia tiene matices cuando eres un niño. Cuando eres un niño, nadie te enseña los crímenes de guerra que pasaron en Vietnam. Cuando eres un niño, nadie te enseña los crímenes de guerra que pasaron. No deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque hay matices para enseñar historia. Cuando tú haces una novela infantil, no pones sangre, muerte y destrucción, haces una novela infantil. Porque la manera en la cual puedes enseñar la historia no tiene que incluir los males estructurales del mundo. Igualmente, no hay un criterio de reversibilidad. ¿Puedes aprender esa historia después? Sí. ¿Puedes recuperar tu inocencia? No. Por tanto, también es aberrantemente malo y es estúpido que bajo oposición saque ese caso. Pero ahora, ¿por qué eres más feliz y por qué accedes a mejores impactos a las cuales oposición jamás va a poder acceder? Porque disfrutas tu vida como infante, porque disfrutas tu inocencia como adolescente, porque solo así los hijos pueden acceder a los beneficios que son intrínsecos a su condición como humanos y su condición como una persona que todavía no puede literalmente entender esos problemas. Incluso cuando tratas de explicárselos, no van a estar preparados porque no los entienden, porque psicológicamente no lo pueden entender. ¿Qué implica eso? Que tus hijos tienen el impacto intrínseco de estar desarrollándose adecuadamente y eso te hace mucho más feliz a ti como padre porque es un desarrollo correcto de tus hijos, hace que cumplas tu rol y te sientas bien por haberlo cumplido. Por tanto, tienes beneficios exclusivos de gobierno para ambos lados. Por eso ganamos el debate desde el primer ministro. Gracias. Muchas gracias, bien, por ese maravilloso discurso. Pasaremos con Elo para continuar el debate en altas. Sure, sure. Hola, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro. Listo, gracias. Entonces, bueno, antes de dar mi discurso, voy a decir unas pequeñas dedicatorias. Gracias a Gabriel como mi dupla. Dupla recién armada y pues llegamos muy lejos. Gracias. Y a la profe y a toda la sociedad de debate Hope. Gracias. Bueno, entonces ahora sí ya voy a empezar con mi discurso en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, panel, nótese cómo el caso de Alta de Gobierno está completamente errado por el hecho de que ellos piensan que los infantes o los adolescentes son personas que, o sea, los consideran como personas ignorantes en algún momento y los consideran, o sea, pues sí, tenemos conciencia de que un niño no debería de ser bombardeado completamente de esta información. Y eso es lo que nosotros no vamos a hacer como padres, que es bombardearlo y demostrarle que el mundo es un infierno, porque es que si lo traumatizamos desde el inicio de su infancia, lo único que vamos a lograr es absolutamente nada, que esta persona desarrolle afecciones mentales y físicas probablemente porque se va a traumatizar y no va a salir y no va a lograr absolutamente con su vida. El desarrollo que nosotros proponemos y por qué es mejor contarle sobre las problemáticas del mundo a este niño y el por qué es necesario completamente para su desarrollo es porque esto le permite desde una temprana edad fomentar el desarrollo de habilidades críticas tales como el pensamiento crítico, el análisis, la reflexión, o sea, el cuestionamiento y la evaluación de las situaciones. ¿A qué me refiero con esto? No, obviamente no le voy a contar que hubo como, yo que sé, una guerra en Ucrania que se cometieron miles de crímenes. No, le voy a contar sobre por ejemplo, por medio de ejemplos que existen cuestiones como la desigualdad, como las luchas de género,
como estas problemáticas estructurales, porque realmente no entiendo cómo definió la otra casa las problemáticas estructurales de la sociedad. Eso es algo que ellos tomaron como completamente a la ligera, y es que ellos creen que nosotros lo que le vamos a demostrar al niño es la presencia de un momento en un montón de problemas infernales, y que vamos a demostrar que el mundo es un pandemonio cuando realmente no es así. Entonces, lo único que nosotros buscamos es fomentar el desarrollo de nuestra hija para su futuro, para que ella esté más preparada, para que ella tenga más herramientas y margen de acción que la ayuden a impulsar el desarrollo de ella y de sus compañeros en algún punto. Porque es que miren, panel, si nosotros criamos una persona que tiene eh, cierto tipo de mayor desarrollo de sus de habilidades críticas, lo que vamos a hacer es crear una persona inteligente que cuestiona, que critica, que empieza a resolver problemas desde temprana edad, y no van a ser problemas tan garrafales como, es que miren, estamos en medio de una crisis económica, ¿no? Esta persona obviamente va a tener cierto margen de, como, yo qué sé, impedimentos para resolución de estos problemas, pero es que esos problemas tan abismales que está sugiriendo que le vamos a dar a nuestra hija no son reales, porque es que lo que vamos a hacer con esto es darle como eh, lo que vamos a hacer desarrollándola, pues fundamentándola en que el mundo tiene problemas, sí es cierto, pero no te vamos a martirizar con estos mismos problemas, porque al mismo tiempo te estamos dando herramientas para cómo solucionarlos en algún futuro, para tu supervivencia y para que tú tengas algún modo de prepararte. Entonces, básicamente, al criarla en ignorancia completamente de todo esto, puede que de alguna u otra manera le estés la estés sobreprotegiendo, porque al mismo tiempo de que empiezas a ver como padre que hay un montón de problemas, vas a tener la necesidad de sobreproteger a tu hija. ¿Qué significa esto? Va a significar no darle acceso a, pues, a que juegue con personas, no vas a darle salida, no vas a permitir que ella tenga pues este desarrollo de infancia, que es lo que básicamente está diciendo la otra casa, que le vamos a traumatizar la infancia. No, ellos lo que van a lograr criándola de esta manera es básicamente cerrarle el paso completo a su infancia, porque van a decir, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Van a decir que el mundo tiene un montón de problemáticas, y lo que van a lograr realmente creándola en ignorancia es básicamente conseguir que su hija se quede en una cascarita. Y cuando tenga algún problema, cuando sus padres no estén, cuando nosotros no estemos, ¿qué vas a hacer? Absolutamente nada, no vas a poder. Independientemente de ello, lo que estamos haciendo, criando a nuestra hija con este desarrollo de habilidades y criándola con esta conciencia de los problemas estructurales del mundo, es darle herramientas, tales como ya les dije. También lo que se logra con esto es formar la empatía y la solidaridad desde una primera infancia. ¿Por qué son tan importantes estas cuestiones como la empatía y la solidaridad? Porque es que no podemos ignorar que absolutamente todo el mundo tiene problemas. ¿Y qué logramos enseñándole estas habilidades? Pues básicamente que nuestra hija entienda a las personas, entienda que de alguna manera puede ayudarlas en ciertas situaciones. Obviamente no vamos a crear a alguien con complejo de Salvador, porque también va a tener ciertas limitantes al momento de esta ayuda. Por ejemplo, o sea, independientemente de ser de clase media alta, tú no puedes andar solucionando la vida a todas las personas por más que tú lo quieras intentar. El caso, sí hay ciertas limitantes, pero enseñarle estos valores como la empatía y la solidaridad es, es mucho mejor para que desarrolle una actitud más agradable hacia la visión del mundo. Y también lo que estamos logrando, creándola de la conciencia con la conciencia de que en el mundo existen problemas tales como la desigualdad, como ya se los definí anteriormente, porque eso es algo que ignora la otra casa, es que pues básicamente la estamos preparando para que tenga un mayor desarrollo y una mejor vida de alguna manera, porque es que, entiendan, si la criamos en ignorancia de estas causas, lo que va a pasar es que no vamos a lograr que pues básicamente la niña tenga como ciertas habilidades. Entonces, básicamente lo que dice la otra casa es como una completa falacia, porque por más que tú vivas como en ignorancia, eso no garantiza realmente que tu infancia vaya a ser súper bonita, porque también existen problemas. ¿Qué pasa con estos problemas cuando no tienes maneras de solucionarlo? Te abruman completamente y te crean muchas problemáticas mayores a futuro. Entonces, lo que nosotros estamos logrando, creándola con conciencia de esto, es básicamente que estas problemáticas, pues sí, sucedan en algún momento, pero que tenga herramientas para abordarlas. Y esto es sumamente importante, panel. Entiendan que el desarrollo de la niña es lo más importante en el lugar en el debate, no hablarle sobre guerras o sobre crisis económicas, porque es que obviamente eso es algo que no va a poder solucionar desde su primera infancia.
Nosotros lo que estamos proponiendo es que, pues sí, cuando tengas algún problema, pues puedas solucionarlo tal vez por tus propios métodos o entiendas que necesitas ayuda para lograr ciertas cosas. No le vamos a hablar, no lo vamos a traumatizar con el hecho de que, pues básicamente el mundo es horrible, el mundo es una mierda. No, eso no va a suceder. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que la otra casa está completamente sobreimpactando el caso, porque es que, miren, ellos nos dicen como la madurez mental es algo que viene como desde cuando tú ya empiezas a ser adulto. No, la madurez mental se forja desde que son pequeños, desde que las personas desde que las personas empiezan a crecer, digamos, de un margen de los 10 a los 15 años, las personas empiezan a forjar la madurez mental. Y ellos nos hablan también del desarrollo adolescente de las personas, del desarrollo de infancia. Entonces, la madurez mental se va desarrollando, digamos, estructurémoslo en ese margen de edad. Obviamente sí tiene un mayor desarrollo, pero el caso es que esto se forja desde que las personas son pequeñas. ¿Qué logramos entender con esto? Que pues básicamente ocultándoles la verdad del mundo no estamos logrando absolutamente nada. También hay otra cosa a recalcar y es que el ejemplo del alcohol fue una estupidez completa, porque es que básicamente, realmente la comparativa no es efectiva en ningún punto, porque es que darle alcohol a un niño sí genera perjuicios Ujú, físicos de él. Entonces, con esto ujú. creo que terminó mi tiempo y mi discurso. Entonces, gracias. Muchas gracias por ese gran discurso, Eduardo, por ese maravillosa intervención. Pasaremos ahora con DPM para continuar el debate en altos. Sergio. Hola, ¿se me escucha bien? Espero que Sí, se sí. escucha bien. Ok, entonces mientras ordeno mis hojitas, nomás dedicar este discurso a Roberto y a Facundo. Facundo por querer acompañarme en este torneo y ajá, mi primera final novata, final en un VP y final desde que yo hace un año. Y Roberto por enseñarme básicamente a ciertamente debatir, o sea, sí, parte de un gran ejemplo. Ok, entonces... voy a poner mi timer. Segundo. Ok, esto lo saco y esto. Ok, entonces voy a empezar con mi discurso en 3, 2, 1. Panel, creo que han habido problemas gigantes desde alta de oposición. Sí, desde alta de oposición y te vamos a probar primero, porque es que su caso no tiene sentido y segundo, porque es que el caso de Facundo sí tiene sentido. Lo voy a terminar de impactar. Varios puntos antes de entender cómo es que funciona el caso de Facundo. Primero, creemos que el caso de alta de oposición no tiene sentido. ¿Por qué? Uno, creemos que los padres no tienen acceso epistémico a todos los impactos que te trata de desbloquear alta oposición. ¿A qué me refiero con esto? Alta oposición nos dice, vas a desarrollar habilidades críticas, vas a crear una persona inteligente. Una padre cuando toma una decisión no se le ocurre todo esto. O sea, yo cuando me enseño si ocultarle o no ocultar una información a mi hijo, lo primero que pienso no es voy a darle herramientas para poder abordar ciertas problemáticas. Creemos que esto son simplemente beneficios intrínsecos que puedes llegar a encontrar. Sí, no lo sé. El padre tampoco lo sabe. Entonces no tiene por qué tomar esta decisión. Desde ese punto el caso no tiene sentido. Pero dos, todo lo que te dice alta de oposición es simétrico. O sea, las personas en sí mismas al final terminan conociendo habilidades críticas. Las personas en sí mismas terminan conociendo cómo funciona el mundo. Las personas en sí mismas necesariamente se forjan un raciocinio inteligente o no inteligente. Eso no es relevante porque al final, como te digo, puedes ser enseñándolo desde la escuela o puedes aprenderlo desde diferentes otros mecanismos que necesariamente no solo ocurren en alta oposición. Es decir, la exclusividad de alta oposición no existe. Voy rápido. 3. ¿Y crees que ignorando las cosas, las problemáticas reales del mundo vas a crearle curiosidad a tu hijo? Es que no necesariamente tienes que quitar, no le quites la curiosidad realmente. O sea, un hijo necesariamente siempre va a terminar teniendo curiosidad y probablemente termine, porque al final es un niño, ¿verdad? Un niño tiene inocencia, un niño tiene curiosidad y mis padres pueden simplemente no decirme las cosas. O sea, no es como que un padre viene y me dice, hijo, te voy a ocultar esto. No, simplemente lo hago y ya. Los hijos terminan teniendo y terminan criándose como un hijo normal, como hace cierta cantidad X de años en las que simplemente los hijos saben o no sabían cómo pasaban las cosas. Entonces, entendiendo que es una moción de actor, ¿cómo es que funciona el caso de Facundo? Varios puntos. Uno, entonces primero voy a terminar de impactar el caso de Facundo y ver cómo es que se ve en el debate y en la compartida. Creemos de que los casos de principio sí tienen sentido en mociones de actor. ¿Por qué? Por un simple sentido, porque un padre toma una acción dependiendo de su brújula moral, ¿verdad? O sea, yo no voy y mato a alguien porque mi brújula moral me dice que no lo voy a hacer. Entonces, si un padre decide tomar una decisión o no de manera raciocinio o de manera emocional,
Queremos de que los casos de principios sí tienen sentidos, ¿verdad? Porque si yo sé de que esto es inmoral o de que una acción X es necesariamente inmoral, entonces estamos directamente entendiendo de que un padre no va a tomar una decisión inmoral para su hijo, ¿verdad? Si un padre no toma una decisión inmoral para su hijo, creemos que es necesariamente suficiente como para entender que algo así no puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se ha dado el discurso de Facundo y cómo es que hace engage con el caso de alta de oposición? Primero, creemos que el discurso de Facundo te explica varias cosas, pero lo más importante, te explica cómo es que existe este grado de inocencia y cómo es que creer de que, y por qué es que está mal en términos de principios dañar su inocencia. Creemos que un padre tiene el suficiente raciocinio para decir o para saber de que enseñarle este tipo de cosas a su hijo va a romper con el criterio de inocencia que tiene, ¿verdad? Creemos que al padre, de momento de saber de que puede perfectamente romper con el grado de inocencia de su hijo, es necesariamente malo. Si un padre sabe que esto es necesariamente malo, creemos que es intuitivo pensar que el hijo va a decir, que el padre va a decir, ok, no necesariamente necesito hacerlo. No te comes que el hijo puede desarrollar habilidades críticas desde otro tipo de mecanismos, necesariamente no tiene que ser al mostrarle este tipo de cosas, porque perfectamente puede aprenderlo en la escuela, perfectamente puede aprenderlo curioseando sobre otras cosas, perfectamente puede aprenderlo a través del tiempo. Necesariamente el caso de alta oposición no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ven los incentivos de los padres? Creemos que el incentivo principal de un padre termina siendo cuidar a su hijo, cumplir un rol y prevenir los posibles daños que tenga este hijo, sintiendo también los mayores beneficios para sí mismo, ¿verdad? Porque yo como padre quiero ser feliz y quiero que mi hijo esté feliz y quiero que nuestra familia esté en armonía. ¿Cómo es que esto no ocurre desde oposiciones y cómo es que el caso de Facundo sí tiene sentido? Nota, si tú quieres cumplir como tu caso de cuidador, si tú quieres cumplir como tu rol per se, tienes que prevenir varias cosas, ¿verdad? Tienes que prevenir de que tu hijo pierda su inocencia, tienes que prevenir de que tu hijo no sea feliz, tienes que prevenir de que tu hijo se enfrente a ciertas problemáticas que no necesita hacerlo, porque un hijo no necesita preocuparse de cómo es que funciona de quién está permitiendo el cambio climático, porque sabe perfectamente que no puede hacer nada, pero esto le molesta, ¿verdad? Porque un niño, tiene miedo de la oscuridad porque sabe que existe la oscuridad y tiene necesariamente miedo porque le tiene miedo a la oscuridad, porque es algo desconocido. Si tú vas y le muestras a tu hijo que existen ciertos problemas estructurales, ya sea empresas dejando que ciertas cosas ocurran, empresas sacando beneficios, la desigualdad de la que te hablaba, alta de oposición. Este tipo de cosas solo se pueden explicar si tú explicas quiénes son los causantes de esto, ¿verdad? Si un hijo entiende quiénes son los causantes y un hijo entiende cómo es que ocurren este tipo de cosas, es intuitivo pensar de que se va a preocupar por este tipo de problemas estructurales, ¿verdad? Sin embargo, no tiene absolutamente nada que hacer ante la problemática. No te comes que este tipo de frustraciones, este tipo de ¿qué hago aquí? Este tipo de ¿por qué me estoy enfrentando a este tipo de cosas? Es una reacción normal dentro de un hijo. ¿Cómo es que esto se materializa en los padres y por qué es que es malo en sí mismo? No te comes que al final vas a tener un hijo preocupado, un hijo angustiado, un hijo que no pueda disfrutar su inocencia, porque cuando pierdes tu inocencia, no es que simplemente te muestran documentales de gente asesinándose una a otra, porque con el simple hecho de contarle a tu hijo de que ciertas cosas ocurren de cierta manera estructural, creemos de que es suficientemente malo como para que un hijo tenga una reacción de perder necesariamente su inocencia, de perder su felicidad. No te comes que perder su felicidad intrínsecamente no solo es malo para el hijo, sino que es intrínsecamente malo para los padres. No te comes que si un padre necesariamente ve como su hijo pierde la felicidad, pierde los incentivos a tomar esta acción, ¿verdad? Porque sabe necesariamente que si su hijo va a perder la felicidad, es intuitivo pensar que no va a tomar esta acción, por lo tanto, el caso de alta oposición no tiene sentido. ¿Cómo se ha visto el caso de alto gobierno? Creemos que el caso de alto gobierno es suficiente, porque el caso de alto gobierno te prueba varias cosas. Uno, te muestra cómo es que igualmente los hijos se enteran. Dos, te hace un framing específico para poder conocer o qué es lo que implica conocer la estructurabilidad y las problemáticas, ¿verdad? Cómo es que para poder entender una problemática necesitas conocer sus causas. Tres, te muestra cómo es que funcionan los principios, ¿verdad? Nota cómo es que perder la inocencia en sí mismo es malo y por qué es que esto le importaría a los padres. Y cuatro, la felicidad en los padres es buena en sí misma al ser una moción de actor. Buscamos los beneficios para los padres. Así es como que gana alto gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Pasaremos con Diego para cerrar el debate en altas. Vale, antes que todo quisiera dar unos agradecimientos.
Gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Es mi primer break, estoy muy feliz. Muchas gracias a mi dupla, Santiago, mi padre. Muchas gracias a Hope y a todos los que están en la sociedad de Hope. Entonces, inicio mi discurso en 3, 2, 1. Bien, padre, lo primero que quiero que hacer es decirles a ustedes por qué el caso de gobierno es completamente ignorante. ¿Por qué? Porque te dicen, tú como padre tienes un rol. Sí, les voy a decir cuál es el rol. Aparte de cuidar a tu hijo, lo tienes que criar, lo tienes que preparar para la vida, lo tienes que preparar para cuando tú no estés. Esto lo ignora completamente el caso de gobierno. ¿Por qué? Porque te dicen, no, yo como padre simplemente voy a ignorar cuando mi hijo me mencione este tipo de cosas porque no lo puedo forzar a quitarle todo, porque hay dos formas de ver el caso de gobierno. Uno, sacan a la niña de todos los procesos donde ya pueda ver el mundo malo, y dos, ella ve el mundo malo y les intenta preguntar y ellos no le responden. Estos dos casos son absolutamente malos. El primero ya lo tomó Santiago en su discurso, entonces yo voy a tomar el segundo. ¿Qué pasa? Cuando tú eres un padre y me niegan, o sea, cuando el gobierno me niega que tú como padre no le puedes dar este tipo de herramientas, es completamente falso. ¿Por qué? Porque en el momento en que tu hijo a ti te llega con una pregunta, padre, ¿por qué pasa esto? Padre, ¿por qué hay desigualdad? Padre, ¿por qué tratan diferente a esta persona por su color de piel? Y tú le dices, no, no te voy a decir eso porque eso es malo. ¿Qué vas a generar? El niño va a buscar este tipo de conocimiento en otro lado. Ustedes miran, sí, nos estás dando el punto, pero esto es completamente falso. ¿Por qué? Porque lo estás exponiendo a que busque tipos de información que lo puede llevar a cada vez más y más y más cosas peores, que es lo que queremos evitar. ¿Por qué? Porque nosotros te presentamos el hecho de que yo como padre le voy a presentar este tipo de información, pero paulatinamente, a través de ejemplos, que siga como su trayecto emocional y su trayecto mental. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a bombardear a mi hija de 3 años con temas de guerra, con temas de hambruna, con este tipo de temas. No, simplemente le voy a decir, digamos, a mi hija de 5 años, oye, mira, en el mundo hay discriminación, en el mundo hay racismo. Esto se presenta porque pues la gente piensa de una forma errónea, pero tú no tienes que pensar así, porque eso está mal. Este tipo de enseñanzas son lo que nosotros le queremos dar. Le estamos mostrando los problemas del mundo, que la desigualdad, que la discriminación, que los prejuicios, pero nosotros les estamos dando como un apoyo, una guía que les va a permitir a este tipo de personas generar tanto habilidades como un desarrollo mental que va a evitar que estas personas crezcan de una mala manera. Como ese es el punto principal. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo como padre debo hacer. Porque me estamos hablando, esto es una emoción de actor, yo soy el padre. ¿Cuáles son los beneficios para el padre? Tener un hijo bien preparado para el mundo. ¿Por qué? Porque esa es tu labor, porque eso es lo que tú más buscas, porque eso es lo que tú quieres. Porque tú como padre no quieres que apenas tú te vayas, tu hijo caiga, no sé, en muchos problemas, porque simplemente no le diste la información o no lo acompañaste como lo debiste hacer. Lo siguiente que nos decían, los niños son muy curiosos, cada niño tiene una curiosidad inmensa. Entonces, si tú como padre evitas responder este tipo de preguntas a los niños, digamos, te preguntan por qué tratan a esta mujer diferente y tú no le explicas, ¿tú qué esperas que piense tu hijo? Tú no le estás dando una respuesta. Es tú como padre tienes la obligación de hacer esto. Entonces, ¿por qué nuestros impactos están solo de nuestro lado de la casa? Porque solo de nuestro lado de la casa hay un acompañamiento de tu padre. Porque ustedes me dirán, no puede conseguir este tipo de información en otros lugares. Eso es completamente falso, porque a pesar de que sí la puede conseguir, no es el mismo tipo de información, porque no hay nada como que tu padre te vaya acompañando paulatinamente mientras creces. No hay nada como que tu padre te vaya enseñando qué está bien y qué está mal. No hay nada como que tu padre te lleve un seguimiento continuo, porque eso va a ser muy diferente a, no sé, ver un video en YouTube de alguien diferente, porque es completamente diferente, porque tú eres un niño, a ti te están formando. Tú de la primera persona que tomas ejemplo es de tu padre, de tu madre, de tu familia. Entonces, el cómo vamos a hacer esto, que cómo es que nosotros tenemos mejores impactos. Primero, el choque de la realidad. Cuando nosotros le proporcionamos este tipo de información a un joven, le estamos permitiendo cómo conocerla y tener una idea clara de lo que va a pasar en su futuro. Digamos, si yo cuando era pequeña le hablé, oye, hay personas que tratan mal a otras personas, sí, pero entonces en caso de que a ti te traten mal, tú no tienes que seguir ese lineamiento. Es posible, pero no tienes que cuidarte de este tipo de personas, pero no tienes que seguirles el juego, no tienes que irte contra ellas porque esto no es lo que se tiene que hacer, porque si seguimos así la sociedad va a llegar mal. Entonces el choque de la realidad, digamos, si mi hija se presenta a un trabajo, si mi hija, digamos, es maltratada, si mi hija, digamos, es insultada, va a tener una mejor capacidad de reacción que una niña que fue aislada de todo esto, a la que no se le proporcionó esta información, a la que se le mantuvo en completa ignorancia por sus padres, que eso es lo que va a pasar en el caso de gobierno.
Entonces, la generación de empatía y la resiliencia, esos son puntos que tocó Santiago en su discurso, pero son muy importantes para el debate. ¿Por qué? Porque yo a mi hija le estoy dando este tipo de herramientas para que en un futuro pueda generar empatía con las personas, porque vas a ver los problemas que estas personas están subiendo, vas a ver cómo reaccionar, porque yo la he criado así, yo le he generado este tipo de seguimiento, yo no la dejé sola en el mundo, yo le proporcioné este tipo de información, ella no se va a derrumbar directamente en el momento en que vea que las cosas no le salen como ella quiera, porque yo se lo dije desde pequeña. Entonces, este tipo de acompañamientos es lo que tiene que hacer un padre porque es su labor intrínseca. Entonces, tumbando el caso de gobierno, lo primero que nos dicen es, no, ustedes lo que van a hacer es mostrarles al mundo que es un pandemonio. Hoy. Sí, pero una cosa es enseñar empatía, lo que es simétrico, y otra es explicar que el racismo es esclavitud, colonialismo. No sé por qué un niño tiene que entender eso, no tiene que. El choque de realidad puede pasar Mira, después, lo que con un cerebro lo más que tú me adaptado. estás diciendo es, ya entendí tu point. Lo que tú me estás diciendo es, no, tú lo que vas a hacer es coger a una niña pequeña y explicarle todos los vales del mundo. Esto es completamente erróneo. Yo lo que voy a hacer es darle la oportunidad a ella de ver. Yo, como padre, le voy a dar esto a través de pequeños ejemplos. Yo la voy a ir criando poco a poco, paulatinamente, porque es que esto no se va a hacer de un día para el otro. Tú mismo lo dijiste, esto va tanto en jóvenes como adolescentes. Tengo este rango de tiempo para generar este tipo de enseñanzas paulatinas. Yo puedo empezar, no trates mal a las personas por su color de piel, y después ir generando esta idea paulatinamente. No, es que antes pasaba esto, esto y esto, porque es algo que las personas tienen que conocer, es algo que las personas no tienen que ignorar. Tú me decías, no, ustedes van a convertir toda su infancia en un pandemonio. Esto es completamente falso por lo que ya te expliqué anteriormente. También nos mencionaban la madurez mental, que las personas, que esta niña no se tiene que enterar de las cosas porque no está preparada para ello. Yo lo que te estoy diciendo es, yo voy a seguirle un acompañamiento paulatino a mi hija para que ella vea el mundo y cuando yo me vaya, ella siga teniendo este tipo de ejemplos, ella siga teniendo, mi padre me enseñó de esta forma, mi padre me enseñó estos valores, mi padre me enseñó que esto no se tiene que hacer. Este tipo de cosas son lo que yo le estoy dejando como padre. Entonces, ustedes me seguían diciendo que los niños deben permanecer en ignorancia simplemente para conservar su felicidad. Y yo te estoy explicando, el momento en que tú privas a un niño de todo lo que es esto, todo lo que yo le estoy proporcionando, entonces tú lo que le estás generando son deficiencias a este niño. Tú lo que le estás generando son que no pueda resolver sus dudas, tú lo que le estás generando es que este niño pueda crecer en una completa ignorancia sobre el mundo y que el mundo le devuelva un golpe, porque el mundo no se va a acoplar a cómo criaste a tu hijo. Tú debes acoplar tu forma de enseñar al mundo. Entonces, tú como padre, ¿qué quieres hacer? ¿Tener un hijo que se mantenga ignorante y se mantenga feliz todo el tiempo? ¿O tener un hijo que esté preparado, que tenga una mentalidad crítica, que tenga resiliencia y que tenga todos estos factores que yo te estoy proporcionando y de esta forma pueda permanecer mientras tú no estás? Orgulloso de proponer. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso, Diego. Abrimos el debate masas con la persona miembro de gobierno. Roberto, tu primera palabra. Hola, ¿qué tal? Listo. Quiero primero agradecer a Eva. Ha sido un torneo durito. Me llegó a la final y sí, también un saludo a Alta de Gobierno. Los quiero mucho. Y por favor, intenten no referirse esto indiferentemente a quien estoy diciendo, pero la persona sabe de quién estoy hablando. Intenten no referirse a como que las cosas que hablan en un discurso como estupideces o demás. Creo que eso es súper de mal gusto. No está bien que digan ese tipo de cosas, se lo voy a refutar. Hay formas de decirlo y nada. Ok, entonces, sin más, inicio en 3, 2, 1, va. Hay una duda muy importante que es necesaria como para resolver este debate, y es la siguiente. ¿Cómo es de que se ve este tipo de enseñanzas en oposiciones? Creo que hay un matiz importante que está muy poco claro en el debate de altas. Razonablemente, de la manera en la que se ve este tipo de educaciones o la manera en que se concientiza al hijo de alguna manera en oposiciones, es una manera crítica, una manera en la que critica las estructuras, una manera en la que critica la forma en la cual nosotros podemos de alguna manera ver a las personas que están dentro de estas problemáticas. Pero segundo, también de alguna manera se villanizan las principales responsables de estas cosas, como por ejemplo personas que siguen perpetuando este tipo de narrativa, este tipo de injusticias, personas que no cambian, personas indiferentes. Lo que pasa y lo que sucede es de que en gobiernos, razonablemente, si bien los padres no lo hacen, creo que en gobiernos estas personas, siendo una clase media alta, probablemente tengan acceso a educación de calidad, probablemente tengan un enfoque mucho más expositivo, ya no más crítico, ya no villanizando personajes o demás de la estructura, sino que tienen una cosa más expositiva. Pero segundo, creo que hay una duda.
¿cómo es de qué son exactamente las injusticias estructurales? Creo que esto se ve como, por ejemplo, 1, desigualdades económicas, 2, discriminación, 3, machismo. Son cosas que, 1, se siguen por prácticas totalmente normalizadas, pero 2, son cosas que son muy difíciles de resolver. Con esto creo que es importante y la manera que vamos a ganar desde baja de gobierno es demostrando 2 cosas. 1, cómo es de que esto no permite disfrutar la vida del hijo, lo cual está dentro de los intereses del padre. Pero segundo, porque es de que esto podría generar potencialmente una confrontación entre el hijo y los padres, lo cual es muy relevante para este debate. Note que hay 2 intereses principales que creemos importante resaltar desde baja de gobierno. 1, que mi hijo puede vivir una vida tranquila emocionalmente. Pero segundo, que yo pueda tener una buena relación con mi hijo. Es razonable que cualquier padre ame a su hijo, que su hijo ame a su padre y que les guste esta relación en la cual ellos son felices y demás. Primer punto de extensión. 1. Pero, ¿qué diga? Antes del primer punto de extensión, vamos con 2 respuestas importantes para alta oposición y para las oposiciones en general, que son muy importantes. 1, creo que alta oposición intenta decir que es necesario para que estas personas tengan herramientas y estar preparadas para la vida. El problema es de que son una familia clase media alta. Es muy poco probable que estas personas o estas hijes se vean expuestas a este tipo de injusticias estructurales por 3 razones. 1, razonablemente tienen facilidades al corto y mediano plazo. Problemas como las desigualdades, problemas como no acceder a trabajo, problemas como la discriminación, son cosas que no van a estar tan presentes en la vida de estos hijos, porque estas personas van a estar, estos padres tienen incentivos de protegerlos, de alejarlos de esos lugares peligrosos, de darles facilidades económicas, de darles constantemente herramientas, darles contactos y demás. Segundo, van a tener una vida cómoda. Nota que muchas de las cosas que son injusticias estructurales son, por ejemplo, la pobreza y demás. Creo que no van a estar muy expuestos a esto, geográficamente tampoco, no van a estar en estos lugares constantemente, los padres tienen incentivos como para cuidarlos constantemente. Creo que sí, alta de oposición intentaba demostrarme que era necesario que tengan herramientas. Los padres de clase media alta obviamente no van a exponer a sus hijos ese tipo de problemas. Creo que es muchísimo más razonable que vayan a protegerlo de estas maneras. Antes, voy alta. Creo que es alta, ¿no? 3, Mira, 2, tú lo que me dijiste al principio fue este tipo de como problemas sociales son muy grandes y son muy difíciles de responder. El hecho de que tú me digas esto y luego me digas que ellos no se lo van a encontrar en su vida es completamente contradictorio. No, mira, 1, no indicaste que es contradictorio exactamente, pero segundo, este tipo de problemas como por ejemplo desigualdades sociales, discriminación, machismo, cosas así, son cosas que no afectan a una clase privilegiada. Una clase media alta son personas que no tienen tanto acceso a este tipo de afecciones de las injusticias culturales. Son clase privilegiada que no se ven tan golpeadas por este tipo de daños. Creo que eso es lo que te intento demostrar y por qué no es necesario que tengas ese tipo de herramientas que me hablas. Pero segundo, noten que incluso si baja oposición intenta decir que es necesario para que esta persona haga caridad o demás, o creo que incluso lo dijo la alta, creo que hay 2 razones para responder a esto. Este niño no tiene agencia, o sea, no tiene agencia como para poder resolver esto por 2 razones. 1, las teorías de injusticias estructurales como de Marion Young, de Hannah Arendt, de Rita Segato, parten de un mismo presupuesto, que son muy difíciles de resolver. Necesitan cambios literalmente estructurales, cambios colectivos que son utópicos. Pero segundo, es muy poco probable que de repente mi hijo se vuelva Jeff Bezos o Mr. Beast y comience a hacer tantas cosas. Creo que ese es el mejor mundo de oposiciones. Vamos con la primera línea. Creo que ya queda muy claro cómo funciona ese tipo de teorías. Constantemente villanizan y critican a un sector privilegiado de la sociedad. Creo que eso es muy importante. Porque, nota, ¿por qué no cumple el primer interés de lo que estamos hablando? Si yo constantemente le digo a mi hijo que existe cierto grupo, que nosotros somos parte de un grupo que obviamente es un grupo privilegiado, un grupo que razonablemente disfruta de la mejor parte del mundo, creo que existe un problema aquí, que es de que el hijo no podrá aprovechar sus momentos más felices. Esto, por ejemplo, con un mecanismo del impostor. El hijo podría pensar que todo lo que tiene no se lo merece. Todas las cosas que está viviendo probablemente no son cosas que él ha obtenido y son cosas que ha obtenido arbitrariamente por herencia o demás cosas. Pero segundo, un mecanismo de culpa. Razonablemente este niño probablemente sienta culpa de las cosas que está viviendo y demás. Creo que eso es muy importante. Antes de pasar con la última línea, voy baja. Dices que el ser de clase alta no tiene acceso a estos problemas, pero tengo entendido que también en los colegios se sufren de discriminación, se sufre de bullying, se sufre de diferentes problemas que también se pueden considerar Mira, pero estructurales. es que date cuenta del delta significativo, o sea, date cuenta de la diferencia entre, por ejemplo, un niño de clase media y un niño de clase baja. La magnitud en la cual puede acceder a este tipo de problemas estructurales es muy bajo, es muy mitigado. Los padres tienen muchísimos incentivos de cuidar a sus hijos. Si existen problemas, literalmente los padres van a los mismos colegios, van a esos mismos lugares y los protegen, los sacan, los cambian de colegio. Tienen muchos mecanismos como para poder lidiar con ese tipo de cosas. Creo que no se van a topar con esto. Intenta probarlo, me parece que he impuesto demasiadas cargas de prueba, pero vamos. Segunda línea de análisis, ¿por qué es probable que vamos a hacer una confrontación entre los padres y hijos?
Primero, creo que ya explicábamos cómo funcionan estas teorías, ¿no? Suponen una villainización o una crítica a un actor privilegiado de la sociedad. Esos son, por ejemplo, los ricos que siguen enriqueciéndose mientras los pobres se siguen empobreciendo con el aprovechamiento de plusvalía y demás. Suponen como constantemente injusticias de personas que siguen practicando cosas discriminatorias y no les importa. ¿Qué sucede en la relación? Cuando el hijo llega a la adolescencia o la pubertad, razonablemente son personas más rebeldes, mucho más críticas. El problema es que con nosotros les inculcamos este tipo de conocimientos en los cuales se critica muchas veces a este actor privilegiado, probablemente villanice a la imagen de los padres frente al hijo, porque esto es importante y porque esto es plausible. Nota que el razonamiento que podría tener mi hijo es, esta persona que sigue perpetuando todos estos problemas que me han contado mis padres, son mis mismos padres. Yo soy aquellos que han nacido en estas personas que siguen perpetuando las mismas injusticias estructurales. Esto es terrible, porque literalmente estoy confrontando a los padres con los hijos. Eso se magnifica cuando entendemos que los hijos son rebeldes hasta en ciertos momentos de su vida. ¿Por qué me interesa tanto la relación y es el impacto más importante de este debate? Uno, narrativas. Literalmente en la sociedad te induce a pensar que la familia es muy importante. Segundo, porque él me ama y yo lo amo, es una relación de felicidad, pero tercero, porque literalmente hay nexos afectivos que se construyen mientras yo lo voy viendo nacer y crecer. Yo quiero y aprecio mucho la relación con mi hijo. El problema es que en sus posiciones, cuando le cuentas eso, el hijo villaniza la imagen que tiene del padre, un padre que sigue haciendo y perpetuando las mismas injusticias culturales. Creo que esto es lo más dañino del debate, porque quiero proteger la relación que yo tengo con mi hijo, de esas posiciones no se logra. Creo que con esto es suficiente para ganar este debate. Muchas gracias, orgulloso de proponer. Muchas gracias, extensión de gobierno, por ese maravilloso discurso. Continuamos con la baja de la oposición con su extensión. Churchill. Bien, voy a poner el cronómetro y empiezo. Ok. Bien. Mi discurso empieza en 3, 2, 1. Panel, desde acá te vamos a probar 4 cosas. Primero, de nuestro lado vamos a tener una hija más competente a corto y a largo plazo. Ya te vamos a demostrar por qué esto está en los intereses del padre. También te vamos a demostrar que es mucho mejor enterarse de ciertos problemas estructurales antes de que estos te afecten. ¿Por qué? Porque tienes mejor capacidad de lidiar con estos. Tercero, te vamos a probar que tenemos en nuestro lado sí hay una mejor relación de confianza de nuestra hija con los padres. Y cuarto, te vamos a responder. Te vamos a probar que estar informado realmente no es directamente proporcional a perder la inocencia. Ahora, ¿cómo entramos al debate? Primero, ¿qué implica ganar conciencia de algo? Ya Baja de Gobierno hizo un buen trabajo, creo, diciendo que los problemas estructurales en los que nos queremos enfocar son principalmente socioeconómicos, problemas estructurales de género también, de discriminación de género, discriminación socioeconómica, diferencia de clases y discriminación social también. Y aquí queremos entrar en varias cosas, ¿no? ¿Qué implica entonces estar consciente de un problema? Estar consciente de un problema como esto. Al principio es posible que nuestra hija, por su nivel de inocencia, probablemente se siente impotente, ¿no? Se siente impotente al enterarse de un problema que probablemente no pueda hacer nada al respecto. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. Creo que todas las personas nos sentimos impotentes al enterarnos de un problema al principio, pero a medida que nosotros vamos concientizando más ese problema y vamos adaptando más ese problema a nuestra vida, vamos generando mecanismos en nuestra mente de posiblemente no resolver el problema en general, sino nosotros poder lidiar con ese problema. Ahora, entonces, ¿qué implica esto? Que incluso tú estando en la etapa de niño, no significa que tú nunca te vayas a enfrentar a estos problemas. Ya te dije antes en un boy que, que estés en una clase media alta no significa que no te vas a enfrentar a ninguno de estos problemas. Probablemente cuando tú te entres al colegio te vas a enfrentar con esta discriminación de género. Recordemos, es una hija. Significa que de repente los compañeros le van a hacer bullying por eso. De repente le van a hacer bullying por el peso, le van a hacer bullying por cualquier tipo de discriminación. ¿Qué pasa si nosotros entonces, antes de esta etapa de entrar al colegio, no le enseñamos a nuestra hija una capacidad, herramientas para lidiar emocionalmente con estos problemas que probablemente primero, no la preparamos suficiente y segundo, igual se terminó enterando del problema y se enteró afectándola a ella misma? ¿Qué significa esto? Que cuando tú te enteras de un problema porque este problema te afectó directamente a ti, antes de que te enteraras que había discriminación de género, te llamaron tonta por ser una mujer nada más, seguramente te vas a sentir completamente ofendida y te vas a sentir mucho más impotente y el problema te va a pegar de mucha peor manera. Y vemos que es mucho mejor lidiar con estos problemas creando conciencia y herramientas de manejo emocional que, por ejemplo, cambiando a la hija del colegio, porque cambiar a la hija del colegio primero afectaría sus relaciones sociales, de repente también tiene amigos ahí, de repente está cómoda en la localidad, de repente cambiarse de localidad le causa depresión también, y esto constantemente, ¿no? Que es lo que te está planteando Baja de Gobierno. Entonces, en ese sentido, vemos como eh, que
tanto a corto como a largo plazo estamos criando una hija y está en los intereses del padre esto porque yo quiero que mi hija sea completamente competente para la sociedad, no quiero que mi hija sufra, no quiero que mi hija sea infeliz por los problemas estructurales. Vemos como a corto plazo es bueno porque le damos herramientas para lidiar con posibles problemas estructurales dentro del colegio y a largo plazo porque mientras tú más vas lidiando con estos problemas, por ejemplo, en tu etapa de crecimiento del colegio, mejor vas a lidiar con esos problemas en tu etapa adulta. Entonces, aquí vemos como también entran a debate bastantes grupos vulnerados. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo por ser de clase media alta no significa que no me enfrente a diferentes problemas estructurales? De repente soy una familia religiosa y como estoy en un país de repente conservador con ciertas religiones, mi hija también pertenece a esa religión. De repente va al colegio y la discriminan por esa religión. De repente también pertenezco a una comunidad indígena que por suerte logré amasar una gran cantidad de dinero y ahora estoy en una capital, pero hay discriminación por esa comunidad indígena en esa capital. Entonces vemos como fácticamente hay actualmente problemas estructurales que pueden afectar a mi hija una vez que tenga cualquier tipo de relación con la sociedad. Aquí te provee cómo mi hija es más competente a corto y a largo plazo. ¿Por qué entonces habría mejor relación con el padre? Fíjate que cuando tú tienes una hija que se enfrenta a ciertos problemas, de repente la hija no te va a contar estos problemas porque no tiene la confianza para contártelos. De repente se siente por su persona humillada, siente que no debería contarte eso a los padres porque le da un poco de pena, ¿no? Entonces, imagínate cuál es el mejor caso. Introducir este tipo de problemas estructurales hace que yo abra un espacio de diálogo con mi hija en la que ella tenga la confianza de contarme este tipo de problemas que le pueden afectar. ¿Qué significa esto? Que también voy a tener una relación tanto a corto a largo plazo mejor con mi hija, va a haber una relación de más confianza. Si a mi hija le hacen bullying, seguramente me lo va a venir a contar a mí y yo voy a tener las herramientas como padres para poder lidiar con ese tipo de problemas que la están afectando. Entonces, ahí también vemos que hay una relación de confianza mucho más potente que en el otro lado, porque si yo cambio a mi hija de colegio por cualquier problema que le estén dando, seguramente mi hija sí me va a villanizar, mi hija sí me va a ver mal y seguramente voy a empeorar la relación con mi hija. Entonces, de ese lado de la baja de gobierno es completamente automitigatoria. Entonces, ¿por qué estar informado no es necesariamente quitar inocencia? Y aquí vemos como realmente también alta de gobierno se automitiga al decir que hay diferentes maneras de enterarse del problema. Aquí lo concordamos completamente. Es mucho mejor enterarse de un problema yo decirle un problema a mi hija, que mi hija se entere por internet o por alguna babosada que dice en internet que es completamente desinformación. Fíjate como hay otros niños en el colegio que también se pueden enterar de estos problemas y le pueden decir a mi hija este tipo de problemas y ella puede optar una postura completamente errónea con eso. Entonces, fíjate cómo es mucho mejor y estos niños no pierden su inocencia por estar enterados de esos problemas, porque una cosa es estar informados y otra cosa es saber lidiar con esta información. Ahí es donde viene la inocencia. Que mi hija esté informada sobre estos problemas significa que yo le voy a estar y que mi hija esté informada con estos problemas. Yo informándola y dándole las herramientas para lidiar con estos problemas, aumento su capacidad de lidiar con estos problemas con ese manejo emocional en vez de este contraste con sus compañeros, ¿no? Entonces, vemos como también el tema del principio de la inocencia, que es algo que sacan bastante desde alta, que yo necesito como un padre mantener la inocencia de mi hija. Vemos como esto no es completamente contradictorio a a informar a mi hija o a hacer consciente a mi hija de algunos problemas, porque más bien es muy beneficioso. Y segundo, también vemos como hay constantemente mecanismos en la naturaleza y en la psique humana que inconscientemente te indican que tú paulatinamente tienes que ir alejándote de tu hija, tienes que ir desprendiendo a tu hija. Un ejemplo y ni siquiera tiene que ser en la etapa de adolescencia adulta, un ejemplo de esto es la primera vez que mi hija va al colegio. Yo los primeros 4 años de mi hija la crié en mi casa y no la saqué de ahí. Y apenas lleve el primer día de mi hija al colegio, seguramente ella no va a querer ir al colegio, ella no va a querer relacionarse con otras personas y va a querer quedarse conmigo. Entonces, ¿qué? Yo como padre, por seguir el principio de inocencia, la voy a mantener todo el día, todo el tiempo en mi casa para que no se entere de nada de lo que pasa fuera de la sociedad. Vemos como esto es completamente contrario a los intereses de un padre. Creo que un padre antepone la responsabilidad de criar a sus hijas para que sea competencia para la sociedad antes que simplemente mantenerla inocente porque sí, porque quiero mantener su infancia súper bonita, que esto no es completamente contradictorio a hacerla consciente de algunos problemas. Vemos entonces como en esas situaciones yo digo a mi hija, no, 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 ve al colegio, incluso hay algunos padres que simplemente le dicen a la maestra, llévatela y yo me voy. Y mi hija se va adaptando y seguramente de grande me lo va a agradecer precisamente por prepararla para este tipo de problemas. Entonces, creo que ganamos este debate precisamente porque nosotros sí te demostramos cómo estar te demostramos cómo es el proceso de concientizar los problemas y cómo realmente en un niño es mucho mejor este proceso de concientización antes de que el problema lo afecte directamente a él y que no tenga herramientas emocionales para lidiar con él. También te demostramos que tenemos una mucho mejor relación con nuestra hija, que esto está completamente en los intereses de un padre y quiero la felicidad de mi hija, por lo tanto quiero darle estas herramientas. Y bueno, creo que por eso ganamos. Muchas gracias. Me faltó los agradecimientos. Oh, sorry. Muchas gracias por ese gran discurso, Eduardo. Pasaremos con el látigo de gobierno para cerrar con la bancada de gobierno. Eva, tu primera palabra. Hola, antes de empezar el discurso, agradecer a Roberto de nuevo y sí,
empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Hacer primero 4 aclaraciones de por qué ganamos este debate. En primer lugar, nuestra alta nunca lidia con las dudas importantes que oposición les suelta. La mayor respuesta de Rodrigo fue decir, el principio importa más y nunca decirnos el por qué. Nosotros les ofrecemos un grado de probabilidad mucho mayor. Es porque 2, no es certero porque los padres valoran este principio más que otro. El análisis de Alta sobre lo horrible que es romper con la inocencia no está vinculado con el actor, no ve lo que le interesa a los padres, no es claro por qué el padre haría un discurso en pro de algo. Es más, desde nuestro lado es mucho más certero que el padre analice que su relación con el hijo importa y vamos a extender en esto más adelante. Además, en tercer lugar, los matices son demasiado importantes y no son dados desde alta, nada más son puros análisis absolutos. Roberto les matiza y materializa el caso de la mejor forma, pero 4, la precedencia lógica, el argumento de principio sobre el valor de la inocencia parte de la premisa que los padres les importan los niños. Nuestro caso es precondición para que el suyo pueda funcionar porque probamos por qué la prioridad de los padres es querer a sus hijos. Ese es un precedente. Ahora, extendiendo a lo que Roberto ya les iba comentando, a diferencia de las altas, nosotros entendemos mucho mejor los intereses de los padres. A los padres les interesa tener una buena relación para con sus hijos. Y esto significa que no haya un choque en la adolescencia repentino en el que te villanicen y digan, de pronto tú eras de los malos, tú acaparas riquezas, yo quiero ser diferente a ti. No quieren eso, por eso los padres tratan de evitar de que los hijos piensen de esa manera y estén más adecuados a sus principios, probablemente más conservadores, porque recordemos que estos son padres que tienen acceso a privilegios, costumbres, pensamientos. ¿Por qué cambiarían un sistema que los beneficia en sí mismo? Y los padres no van a querer que sus hijos derroten a esta gente privilegiada porque ellos mismos lo son. Ahora, entendiendo esto, también respondemos como alta de oposición nada más piensa de que lo que les interesa a los padres es la empatía. Lo que le interesa a los padres es que que sus hijos tengan una buena vida, ¿no? Pero si soy de clase media alta, me gustan mis privilegios y quiero eso mismo para mi hija, porque me es más fácil aceptar los privilegios que tengo que luchar contra ellos. Las personas son egoístas, funcionan bajo esos criterios. Además, hay un miedo a la pérdida. O sea, si yo tengo una vida en la que puedo disfrutar cómodamente, tener estatus, recursos, oportunidades, voy a querer lo mismo para mi hija. No voy a querer que lo cuestione o que piense de que no puede tenerlo o que no lo merece. O también, incluso la falta de conciencia del mismo padre. Hay una tendencia por no saber de cosas como temas de problemas estructurales. Si a mí no me interesa porque a mí no me compete, no me interesa, no es de mi vida. Otro punto que a recabar es de que si entendemos, además de este interés tan grande, el hecho de que Roberto ya les matizaba cómo es que las personas, los hijos, al no tener confianza en sí mismos, al pensar de que no merecen cosas, al sentir tanta culpabilidad, entendamos cómo la confianza es un precedente a la felicidad que te trataba de demostrar mi alta, pero no llegaba a eso porque se quedaba en generalidad sin tener la confianza, porque yo veo de que todo lo que consigo, lo consigo por contactos, por gente, porque me empiezo a cuestionar realmente si lo que tengo lo merezco por mi talento, porque soy inteligente, o nada más por las conexiones y el acceso que tengo a estas. Entonces, yo como adolescente, como niño que me estoy formando mi identidad, ya voy a empezar a rechazar eso, o tengo una tendencia mucho más grande a rechazar este círculo al que pertenezco. Y rechazarme a mí mismo, rechazar esto, es rechazar también la confianza y la felicidad a la que podría llegar si acepto estas cosas desde nuestro lado. Ahora, diferenciándonos de nuestra alta de nuevo, es improbable que nos interese de que de todas maneras nuestros hijos sepan cosas siendo mayores o de todas maneras sabrán de estos problemas más tarde, porque de todas maneras entendemos mucho mejor el interés del padre de clase media alta, porque dentro de la agencia que tienen cuando se trata de la crianza, al menos dentro de ese tiempo, pueden
de alguna manera moldear el pensamiento de sus hijos como para que se alineen con estas ideas más conservadoras, más a su estilo, porque de nuevo, ya les hemos presentado razones por las cuales tienen este interés. Entonces, y el por qué pueden hacerlo. Eso ya les demostraba también Roberto, porque tienen una facilidad para ponerlos en, no sé, en algún colegio religioso más conservador, acorde a sus ideas, tener familias, amigas cercanas que sean selectas, no van a ser de círculos sociales demasiado diferentes como para hacer que el cuestionamiento sea iracundo o demasiado impactante. Entonces ya les hemos probado cómo esto va a suceder y de que es probable, es posible y es del mayor interés del padre. Y además, esclarecemos de nuevo cómo el impacto que quiere llegar nuestra alta, de que el hijo va a perder la felicidad o no, nada más se desbloquea cuando entendemos cómo, ya les expliqué, cómo la confianza disminuye si es que los padres no deciden hacer esto. Pero, antes Poi, ¿hay Poi? ¿No? Ya, bueno, ya. Y sí, aparte de esto, nosotros ya les hemos respondido los intereses que tienen estos padres de mucho mejor manera y cómo esto de todas maneras no va a significar los perjuicios que te presentaba las oposiciones, como que si la niña no conoce de ciertas cosas se va a derrumbar, porque la resiliencia no tiene nada que ver con enseñar de problemas estructurales, tiene que ver con otras discusiones, pero además hay personas que nacen y mueren sin conocer sobre conciencia de clase y nunca prueban por qué existiría un choque o un gran choque en el cual la niña o persona ya adulta se derrumbaría. Más bien hay más tendencia a que haya sesgos que hagan que incluso si de más adulta llega a conseguir a tener este entendimiento, de todas maneras va a seguir queriendo mantener sus privilegios y de esta manera se cumpliría el criterio de los padres de tener una relación con sus hijos perdurable que a largo plazo puedan llegar a tener una buena relación que no los cuestione. Muchas gracias, nativo del gobierno, por ese gran discurso. Pasaremos con el nativo de oposición para cerrar el debate. Perfecto. Dale un segundo. Bueno, ya. Bueno, quizá antes quería darle quizás gracias a todos los que están acá, sobre todo porque creo que varios aquí estamos breakeando por primera vez. Entonces, bueno, creo que es algo a veces emocionante, ¿no? Entonces, bueno, espero seguirlos viendo en próximos torneos. Y bueno, gracias Eduardo por acompañarme en esto. Así que nada, 3, 2, 1. Ok, primero vamos a recapitular un poco del tema de los intereses. Hemos visto que principalmente los intereses han rondado en una especie de, bueno, que queremos precisamente que nuestra hija sea feliz, que no sé qué, que no se traume, etc. Pero creo que principalmente aquí vamos a demostrarte desde, como lo hemos visto desde la extensión, no solo porque nuestra hija va a ser más feliz, sino que probablemente lo que buscamos como padres es precisamente, y lo que hace realmente la diferencia en nuestra extensión, es el tema de precisamente la comunicación, de cómo yo me comunico con mi hija, cómo así yo mejoro el manejo emocional de mis padres y precisamente cumplo mejor en la responsabilidad de criar sin quitarle la inocencia a mi hija. Entonces entiendo. Vamos a primero pasar con el tema de los problemas estructurales. Es que precisamente ya estábamos mencionando, hay problemas estructurales como pobreza, desigualdad, o sea, que están vivos en un país que ha vivido por violencia muchas décadas. Entonces vamos a pasar primero por alta gobierno, porque alta gobierno, por ejemplo, me menciona un tema de, por ejemplo, de crímenes de guerra, guerras. Entiendo que esto sale totalmente fuera de debate cuando no es un problema estructural, sino un problema coyuntural, o sea, que depende de los factores y todas las circunstancias. Entonces, sobre todo, vemos cómo lo que vende alta gobierno son tres cosas. Primero es que es algo aberrante de la realidad.
es que necesitamos conservar la infancia y que por eso necesitamos conservar la inocencia, pero creo que ya te explicamos muy bien cómo precisamente no se pierde la inocencia. Algo que está asumiendo en todo momento alta gobierno es el tema de que nosotros le vamos a vender el mundo, que se está quemando vivo, que estamos viviendo el infierno en la tierra. Algo creo que es importante aclarar es que, por ejemplo, si yo, por ejemplo, le estoy hablando con mi hija del tema del cambio climático, por ejemplo, yo no le voy a vender, mira, se va a destruir el mundo. Yo entiendo que probablemente, si yo precisamente, yo entiendo que solo le vendo precisamente, le explico los problemas, también puedo explicarle precisamente las soluciones. Entiendo que digo, ok, mira, está pasando esto, pero mira, se han hecho esfuerzos para esto. Hay diversas organizaciones luchando contra esto. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente el problema de alta de gobierno es que asume es que le vamos a vender un tema de los problemas estructurales que son, por tanto, inamovibles y que no hay ninguna posibilidad de esfuerzo de que se cambie. O sea, el problema es precisamente que se asume desde ambos gobiernos que se está vendiendo un futuro desesperanzador, que es como que, bueno, hay un problema de pobreza que nunca se va a resolver, problemas de desigualdad que nunca se va a resolver, hay problemas sociales que nunca se va a resolver, y el problema no depende de que es que si va a ser mi hija o no el que la va a resolver, sino entender que yo como padre precisamente puedo explicarle, ok, mira, aunque no se vaya a resolver pronto, precisamente se están haciendo esfuerzos para que por ejemplo, se resuelva, por ejemplo, se están haciendo esfuerzos para que precisamente entiendo de que contra la lucha del cambio climático, que está haciendo la pobreza, no importa si, incluso si estos esfuerzos podrían ser insuficientes, entiendo que precisamente hay un tema de precisamente la esperanza que yo deposito en mi hija, hay un tema de que precisamente no le vendo el cuento de que ya, o sea, ya el mundo se fue, se va al carajo, sino que precisamente yo entiendo de que, mira, hija, hay problemas, pero entiendo que precisamente va esto cambiando precisamente con el paso del tiempo, que se han hecho esfuerzos y que precisamente con esto entiende mi hija que, ok, hay problemas, pero ok, entiendo que precisamente lo que precisamente hay que hacer en vez de echarnos la culpa es un tema de precisamente enterarse de todo lo que pasa. Entonces es un tema de inocencia. Entiendo que precisamente el padre probablemente, aunque sea pobre, va a tener cierta pedagogía, probablemente no le entiendo que no la explicar, y esto también un punto de que es el problema de que no comprende nuestro mundo, no la explicar precisamente cómo al pie de la letra cómo fue la crisis del 2008, cosas así súper económicas, sociales, súper complicadas. Entiendo que probablemente mi padre le explique, ok, mira, sabes, hay un grupo de personas que tienen diferencias y por esas diferencias ellos se odian. Entiendo que por eso le doy ciertas bases para que ella entienda los problemas y que precisamente ella me entienda. Entonces, segundo punto, también es el punto de que precisamente mi hija inevitablemente no va a poder evitar precisamente estos problemas que se dan. O sea, entiendo que probablemente incluso si decimos que aceptamos eso del punto de que "Oh, es que no vas a luchar con eso", probablemente vea que allí hay pobreza, vea que hay personas en la calle, vea que precisamente se está hablando, mis papás están hablando mucho de esto, y cuando vea que precisamente mi padre no me contesta, no solo es que el problema es precisamente el tema comunicativo, entiendo que precisamente voy a buscar a otras personas, voy a buscar incluso la maestra, que precisamente no es un reemplazo, como lo está intentando vender precisamente bajo oposición, sí, porque entiendo que precisamente la mayor parte del tiempo lo paso con mis papás y es con ellos con quien precisamente tengo que mejorar mayor afinidad, sino el tema precisamente de, ok, o sea, hay un problema, entiendo precisamente que cuando mi papá no me anda con evasivas con este tema, o no me anda precisamente, digamos, con otras cosas, entiendo que precisamente mi papá es una persona de confianza, mi papá le puedo comentar mis problemas, me puedo comentar precisamente que ha habido un episodio de, por ejemplo, conflicto con una compañera en el colegio precisamente por este tipo de temas, y mi papá me puede acompañar, mi papá me puede precisamente dar todo el apoyo necesario, el punto a la alta. Bajo Eoco presupone que esa empatía y relación con la hija solo se puede dar por su medida. El problema es que por más de que la persona votante promedio informada sabe que el mundo se está quemando, Bajo Ok, Eoco admite mira, que no debemos el revelar eso. problema no es que solamente es la empatía. Precisamente lo que te decimos es que incluso si hubiera, digamos, la empatía que estás diciendo en tu mundo, precisamente en el nuestro hay una mayor comunicación. Con una mayor comunicación está precisamente, y viene dado ese manejo emocional y precisamente viene de ahí la responsabilidad de criar. Entonces, como esa diferencia en el tiempo que yo me paso hablando con mi hija, porque precisamente no le impido que hable de ciertos temas, entiendo yo que precisamente tengo una mejor relación con ella, que es precisamente lo que busco con un padre. Entonces, pasando, por ejemplo, con baja de gobierno, básicamente lo que hace es que todo su caso se depende de que vamos a villanizar, pero es que pasa el mismo problema con alta de gobierno, solo que desde un ángulo distinto, es decir, cómo se vende realmente esta, digamos, narrativa, cómo yo le doy el discurso a mi hija, que es, o sea, lo que baja de gobierno está suponiendo es que yo voy a decir, mira, hija, el cambio climático está pasando, pero es por, no sé, por los millonarios, es que este problema está pasando por X grupo privilegiado, y no necesariamente, o sea, yo puedo incluso decir, bueno, quizás sí han sido problemas, pero no es un punto de vista de odio, precisamente de decir, ok, necesitamos ciertos cambios, no quiere decir que yo tenga que odiar a estas personas, no quiere decir que yo me tenga que entrar en conflicto con ellas, sino que precisamente nosotros como, por ejemplo, personas, ciudadanos, tenemos que pedir, digamos, cambios ante esto. Entonces, precisamente, ya entiendo que
igualmente mi hija va a tener esa cierta tranquilidad emocionalmente porque en relación a que no es que yo soy clase alta, yo no sé, yo tengo que sentirme culpable por eso, sino es que, ok, yo entiendo que soy clase alta, incluso si no he tenido las cosas porque las merezco, sino porque nací aquí, como dice Baja Gobierno, al final lo que importa no es que yo me sienta culpable, sino cómo hacemos para precisamente resolver esos problemas. Entonces, precisamente entiendo que no tiene agencia para resolverlos, pero a mí no me interesa que tenga agencia, sino que precisamente tenga una capacidad de conciencia de que no solo existen problemas, sino hay luchas, y yo precisamente siendo una persona más consciente, puedo evitar precisamente este tipo de problemas futuros que no se van a resolver a corto plazo, sino que todas estas, digamos, críticas precisamente van a un más largo plazo para cuando ya precisamente puedan darse estos cambios estructurales, estas reformas estructurales. Entonces ganamos en cuanto a que, donde precisamente, por ejemplo, en nuestro caso no depende, como el de la oposición, solamente del pensamiento crítico, sino que precisamente es que haya una mejor comunicación y que por tanto una mejor relación. Entendemos que precisamente no le vamos a vender una distorsión, sino una versión que precisamente merece nuestra hija y que precisamente a partir de ello ella pueda asimilar mucho mejor el mundo y prepararse para ello. Muchas gracias. Muchas gracias por ese gran discurso y con ese discurso cerramos el debate. Muchas gracias por este maravilloso, maravilloso debate. Ahora le invito a la persona de logística para la grabación y también les invito a salir de la sala. Pueden después de la premiación pedirme feedback o pedir feedback a cualquiera de las personas del panel para explicar comparativas o si desean alguna explicación adicional o algún consejo. Y pues nada, cuídense. Isabel, ¿le puedes parar la grabación? Sí, para... ah. Eva, ¿estás ahí? Ok. Solo faltaría que Isabel la deje de grabar. Um, Bueno, no hay breakout rooms. O sí, no, no hay. En O todo sea, caso, si no, podemos ir. claro, Ay, si no dime. también podemos ir a Discord. Justo, justo. Creo que podemos ir a. ¿Les parece sala 3? En la sala de deliberación. ¿Les funciona? en Discord. Sí, en Discord. Y no, espérate, es meterse o sea, es meterse a la sala 3 de debate y al canal de liberación de la sala 3. Sí, sí, justo. Bueno, está bien. Vale, voy saliendo de aquí entonces para estar en Discord directamente. Entonces nos vemos allá.